Buenos días a todos. No se burlen de mi selección que perdí ayer. Es lo único. No perdimos, empatamos, pero es como si perdiéramos. Pues claro. Perdimos con un equipo que el arquero es director de cine, imagínate. No sé, el delantero es panadero. Estamos mal. Pero vamos a orar porque Dios tiene algo para mi vida, para tu vida en esta mañana, amén. Así, toma la mano de la persona que está al lado tuyo, aprovechen los solteros. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por estar acá en este lugar. Hemos disfrutado de tu presencia y hemos disfrutado de tu amor, tu paternidad, tu gracia. Qué hermoso que sos, papá, qué hermoso que sos. Y hoy abro mi corazón para que vos sembrés tu palabra, tu semilla. Y no solamente te pido por mí, sino por la persona que está al lado mío. Es mi amigo, mi amiga. Y deseo tanto que vos también le hables a él o a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengo poco tiempo, pero miren, quiero contar mi primera experiencia con la viña. Soy pastor de la iglesia Comunidad Viva en Córdoba, pero vengo de una historia de una iglesia tradicional y he sido formado en la iglesia tradicional. Pero Dios empezó a romper mis estructuras. Primero, dándome cuenta que no tenía que ser un pastor de saco y corbata y que tenía que ponerme los jeans y las zapatillas. Y nuestra iglesia es una iglesia de puros jóvenes, puros jóvenes. Ahora esos jóvenes están trayendo a sus padres y a sus abuelos, pero es así el perfil de nuestra iglesia. Y ya ahí Dios empezó a romper con mis estructuras y creí que estaba todo roto hasta que conocí la viña. Mi primera experiencia con la viña fue en un congreso donde estaba Robbie Dawkins. Oh. Y empecé a ver todo esto del reino de Dios y experimentar esto. Y, ¿saben una cosa? Yo estaba totalmente negado a que muchas cosas podrían pasar. Y ¿saben qué? Quiero abrir mi corazón. Sinceramente, algunas cosas me parecían como un acting, un show y eso. Y Robbie, Teach trasladaba a Robbie y yo me quedaba en la casa de Teach. Y Robbie un día le dice a Teach, quiero que esta noche Guille esté adelante conmigo ministrando. Y yo dije, ¿qué? Está loco, este gordito está loco. Entonces esa noche yo me hice el tonto y me fui detrás en la conferencia, estaba bien detrás. Y en un momento él termina su prédica y empieza a mirar así. Y yo así. Y lo tenía José al lado, José Soto, que lo extraño tanto, y le dice algo al oído. Y José empieza, Guille. Y yo hacía así, me hacía el que oraba, que adoraba a Dios. Así que no tuve más remedio que ir adelante. Y ¿saben una cosa? No oré por nadie, me senté en la plataforma. Y yo decía, esto no puede estar pasando. Y no me puede estar pasando a mí. Y estaba Roger, estaba Tish, y estaban los chicos, estaban orando, y estaba Robbie y José, que dando palabras seguro. Y yo estaba medio afuera, así, y yo decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago acá? Y ¿saben una cosa? En ese mismo instante Dios empezó a hablar en mi corazón y en mi mente. Y recuerdo que recién habíamos tenido nuestra primera experiencia con una persona endemoniada en la iglesia. Y yo había ido a visitar a esta mujer
Y esta mujer, cuando llego yo, empezó a manifestarse, y empezó a manifestarse feo, así, con una cara de odio, y me hablaba en... Y ¿saben qué? Dios puso una palabra en mi mente, y me dijo, vos, porque Dios habla de vos, me habla argentino, ¿vos has visto al diablo obrar? Eso fue la palabra que Dios puso en mi vida. Yo le dije, sí, Señor. Bueno, ahora me vas a ver a mí. Y en ese momento fueron que se cayeron todas mis estructuras y mis velos. Y yo empecé a ver con otros ojos, pero literalmente con otros ojos, la obra de Dios y la manifestación del reino de Dios en la vida de la gente. Cuando yo había visto el odio en un rostro, ya estaba viendo el amor en un rostro, porque Dios estaba obrando. Cuando yo vi que se deformaban las voces allí en Argentina, ahora estaba viendo que se deformaban las voces, pero era la voz del Espíritu. Y era un llanto de alegría, un corazón quebrado y rendido ante Dios. Y quiero hablar acerca de esto en esta mañana. Porque en ese día yo no solamente experimenté la manifestación del reino de Dios poderoso en la vida de la gente, sino lo más grande que me estaba pasando, lo más grosso, como decimos nosotros, que me estaba pasando, era que estaba viendo la manifestación del Rey de Reyes cambiando todas mis estructuras mentales. Porque el reino de los cielos no solo se manifiesta en lo exterior, sino debe manifestarse acá adentro. Y permitirle al Rey que cambie tus estructuras. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios. Y la vida de David es, no este David, bueno, este también, es una imagen de Jesucristo. Y dice 2 Samuel, si quieren buscarlo, capítulo 2, versículo 1. Quiero ponerlo en contexto. David, de jovencito, había sido ungido como rey. David había liberado al pueblo de Israel muchas veces en las batallas del Señor. Muchas veces había bendecido a su pueblo, pero todavía él no era rey. Él era rey en los papeles de Dios, pero todavía no era rey sobre el pueblo de Israel. Y dice 2 Samuel capítulo 2 versículo 1, después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó, ¿debo ir a alguna ciudad de Judá? Y el Señor le dijo que sí, pero David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá y se llevó consigo a sus 2 mujeres. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado y junto con su familia se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Mire, atento a este texto. Dice, fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Después vamos a seguir el relato. David va a reinar en Hebrón durante 7 años y medio. Y 2 Samuel capítulo 5, verso 1 dice, todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron, aquí nos tienes. Por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo, ya que de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás pastor y príncipe de tu pueblo Israel. Así fue como todos los ancianos de Israel, atiendan esto, todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David y en la presencia del Señor, este hizo un pacto con ellos y lo ungieron como rey. Miren, si bien David era un rey ungido por el Señor, no iba a ser rey a menos de que los hombres le dieran autoridad de rey. ¿Están entendiendo esto? En la Biblia David viene a ser una figura como de Jesús.
Y esta es la imagen de que Jesucristo es un rey poderoso sobre toda situación, sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre el cielo, pero es un rey que nos invita a nosotros a que nosotros lo pongamos como rey sobre nuestra vida. A menos de que yo le dé autoridad a Jesucristo, de que Él sea el rey de mi vida, Él no es rey de mi vida. El reino de los cielos se puede manifestar a tu alrededor, puedes ver sanidades, milagros, pero si tu mente y tu corazón no están dispuestos a consagrarlo a Él como el rey de tu vida, el reino de los cielos no se puede manifestar en ti. ¿Saben qué? Me encanta ver nuestra iglesia, una iglesia muy poderosa en la evangelización. Y me encanta ver cuando vienen las personas nuevas a la iglesia que han probado de todo y han probado manejar su vida como han querido, pero llegan destruidos a la presencia del Señor y saben que no tienen otra posibilidad de decirle al Señor: Señor, vení vos y manejá mi vida porque yo la acabo de chocar. Pero a veces siento que eso no está pasando en la normalidad de las personas, que va pasando el tiempo y nos acomodamos a la iglesia y una vez le dijimos al Señor: Señor, sé el rey de mi vida, pero después empezamos a manejar nosotros las cosas a nuestro antojo. Porque el modelo que el Señor tiene siempre va a ir en contra de la cultura, donde el ser humano dice: yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Y el Señor te dice: ¿no han escuchado que el Señor dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué derecho tengo yo sobre mi cuerpo, hermano? Este modelo del reino de Dios va en contra de la religión, va en contra de los modelos familiares posmodernos, va en contra de nuestros pensamientos sobre la justicia, va en contra de nuestros pensamientos sobre la política, va en contra de las enseñanzas del mercado que nos dicen que tenemos que tener lo último de lo último, porque si no, no somos felices. Es más, va en contra de lo que te enseñaron en la escuela, que dice que 1 más 1 es 2. El reino de los cielos se manifiesta totalmente diferente. El reino de los cielos está acá y el mundo está acá. Son diferentes, corren en lugares diferentes. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de mutar nuestra mente al reino de los cielos, no vamos a poder disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. A veces pensamos, miren, cuando nosotros hablamos de rey, hemos cantado la primera canción. Desde la primera canción yo sabía que tenía que hablar acerca de esto. Hemos cantado acerca de que Él es un rey poderoso. Pero a veces nuestra idea de rey y de reino está un poco distorsionada por las imágenes que nosotros tenemos de rey y de reino de nuestra época. Que un rey de nuestra época no es más que un personaje que sale en la revista de moda. ¿Entienden? La revista del corazón. Se casó el príncipe tal con él. Y nada más. Pero no tiene ningún poder sobre ningún estado. Es más, los dirigentes de los estados, a veces nosotros nos burlamos de ellos o no han visto memes del nuestro presidente Macri o de la Bachelet y a veces nos burlamos de ellos y como que el mundo ha perdido el respeto por todo eso. Ahora, Jesucristo ni se compara con esto. Porque Él tiene dominio absoluto sobre nuestras vidas. Por eso, a veces pienso que si nosotros tenemos esta idea de reino que nos muestra el mundo, le podemos estar diciendo al Señor: Señor, tú eres el rey de mi vida, el domingo a la mañana, y a la noche, tal vez digo algo fuerte, estás viendo pornografía. O a la noche estás decidiendo vos cómo vas a manejar tu agenda de la semana, sin siquiera consultar a Dios. Es lo mismo, hermano. En cualquiera de los dos casos, está demostrando que Él no es tu rey.
Jesús se va a anticipar a esta idea posmoderna que nosotros tenemos acerca del rey y del gobierno. Y va a decir esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, el Señor te dice, no todo el que me dice Señor, Señor el domingo de la mañana va a entrar en esta onda del reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces, te pregunto, cuántas veces vos te levantás a la mañana con tu agente en blanco y le decís, Rey mío, Padre mío, ¿qué vamos a hacer hoy? Nuestra agenda siempre está llena para que el Señor diga lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Saben qué? Mi perspectiva empezó a cambiar acerca del reino de los cielos. En un momento cuando empecé a ministrar sobre liberación a las personas, sobre sanidad y liberación a las personas. ¿Saben qué? En un momento me asusté porque me daba cuenta que en el nombre de Jesús los demonios huían, que en el nombre de Jesús las enfermedades se sanaban. Pero ¿saben una cosa? Entré en crisis porque dije, todo este mundo espiritual está postrándose, como decía Roger recién en la mañana, y esto fue lo que pasó en algunos de ustedes. El mundo espiritual estaba postrándose frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me pregunté, ¿y yo? ¿Soy tan obediente como este mundo espiritual? ¿Y saben qué? Me tuve que dar cuenta que en muchas áreas de mi vida no estaba siendo obediente, no me estaba postrando delante de Él. Miren, a ver, recuerdo una de esas liberaciones que estaba orando por una mujer llena de demonios. Y en un momento la persona que estaba dirigiendo el tiempo de liberación reprende un espíritu. Yo no le voy a decir cuál era. Pero ¿saben qué? En un momento Dios me confrontó y me dijo, vos también estás atado a eso. A ver, voy a decir algo que quizás les choque a muchos de ustedes. En un punto sentí que me iba a manifestar. ¿Y saben qué? Yo le dije, Señor, no, soy el pastor, ¿cómo me voy a manifestar? Así que en el mismo instante, ¿saben lo que hice? Le dije, Señor, libérame de este pecado, por favor. Ya. Yo sentí la presencia del Señor que quemaba un lugar que estaba oculto en mi vida. Y Él traía libertad. Y ¿saben una cosa? Nunca más eso volvió a aparecer en mi vida. Nunca más. Pero ¿saben? Necesitamos decidir de una vez por todas que Él gobierne todo rincón. No tener ningún lugar oscuro en nuestra vida. ¿Saben qué? Cuando hace un tiempo leí el resumen de un libro que se llama Jesucristo es el Señor, de Jorge Mitián, un argentino, un pastor argentino. Y me confrontó porque habla de que Él es el Kyrios. Kyrios es la palabra que usaban los griegos, los romanos para referirse al emperador. Y el emperador era el dueño de todo. No solamente era el dueño de todos los terrenos y era el dueño de su gobierno, del Estado, sino que también era el dueño de las vidas de las personas. Y los romanos se saludaban de esta manera. César es mi Kyrios. Y el otro le decía, César es mi Kyrios. César es mi señor, es mi dueño. Pero los cristianos empezaron a rebelarse frente a eso y empezaron a saludarse. Jesucristo es mi Kyrios, es mi emperador, es mi señor, es mi dueño. Por eso fue la gran matanza de cristianos en los primeros años de la iglesia. Porque ellos no es que hacían algo malo, sino simplemente no se sujetaban al reino de este mundo, sino que se sujetaban al reino de los cielos. Miren, la palabra, a veces venimos al Señor para que Él nos salve, que nos bendiga, que acomode nuestras cosas. Y eso está bien, Él es nuestro Salvador. La palabra Salvador
en el Nuevo Testamento aparece solamente 16 veces. Pero la palabra Kyrios, Señor, cuando se refieren a Jesucristo, aparece 611 veces. Cuando una palabra aparece mucho en la Biblia, hay como poner un freno y decir, esto me está hablando de algo. No solamente Jesucristo es nuestro Salvador, sino que Jesucristo es nuestro Kyrios. Creo que este culto está encaminado en algo. Roger dijo que toda rodilla se doble frente a los pies de Jesucristo. Miren, quiero leerles el texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Miren, yo me hice esta pregunta. ¿Saben cuál fue el propósito, el único propósito de la venida de Jesucristo? No solamente salvarte, sino demostrar frente a todos que Jesucristo es el Señor y que delante de Él se doble toda rodilla que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque un día el hombre se rebeló contra Dios y quiso manejar su vida, pero eso no iba a quedar así. El Evangelio del Reino es mucho más que la manifestación del reino. Muchos creen que el Evangelio del Reino es simplemente la sanidad y los milagros y la liberación y todo esto. Otros creen que la manifestación del reino es la justicia social, pero ¿saben qué? Es mucho más que esto. La manifestación del reino es cuando el rey se manifiesta, el Kyrios se manifiesta en mi vida y yo obedientemente decido postrarme delante de Él con todo lo que soy y lo que tengo. Hace un tiempo, cuando estudiaba este texto, me pregunté ¿qué significa en mi vida doblar la rodilla delante del Señor? Y una de las cosas que el Señor me marcó fue que yo debo dejar y abandonar todas mis otras lealtades y dejar lo que Él sea quien gobierne mi vida para siempre. Muchos creyentes viven su vida sin siquiera cuestionarse si lo que están haciendo hoy es agradable o no es agradable a Dios. Si la vida que llevas es agradable o no es agradable a Dios. Muchos viven de esa manera. Aún líderes, aún pastores, no importa quién sea. Pero ¿saben qué? Quiero que en esta mañana vos pongas en crisis a tus pensamientos, tus creencias, que pongas en crisis tu manera de vivir, que pongas en crisis, que le preguntes al Señor, Señor, ¿esto que estoy haciendo te agrada o no te agrada? ¿Vos me lo mandaste a hacer o no me lo mandaste a hacer? A veces no nos damos cuenta por qué nos va mal en muchas situaciones. Es porque nos la mandamos solo, hacemos solo nuestra vida, no dejamos que Él sea nuestro Rey, Señor. Y esto, ¿saben qué? Es grave. No es grave para Él, es grave para nosotros. Porque no cumplimos con ese deseo que tiene papá de que caminemos en sus caminos. Y cada diseño de Dios es diferente. El diseño que Dios tiene para ella no es el mismo que tiene para ella ni para ella. Por eso debo yo conocer qué es lo que tiene Dios para mí, cuál es su mandato para este día. Y no te estoy hablando cuál es el mandato para mi vida, cuál es el mandato para este día, porque a Dios le encanta cambiar de opinión.
Y un día las cosas las hiciste así y creíste que tenías nosotros decimos, tenés la bocha, sabés todo. Pero el otro día Dios quiere que las haga distinto. Porque ¿sabes qué? Él es Dios. Él es Dios. A veces tenemos que entender que Él muchas veces va a ir en contra de nuestra voluntad. Que no quiere decir que vaya en contra de nuestro beneficio. Miren, hermanos, quiero confesarme acá, me voy a confesar. Esta es mi casa también. A mí me gusta decir garabato a veces. Y a veces lo hago por broma. No lo digo acá, por ahí con mis amigos así, tirando la talla, como dicen ustedes. Y un día estaba leyendo la palabra de Dios y me presenté así a pedirle a papá que me diga qué tengo que hacer y luego me encuentro con ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino una palabra que sea de edificación para los que escuchan. ¿Y saben qué? Yo empecé a tratar con Dios y decir, bueno, pero Dios, a ver, todo depende de la semántica, como... Y yo sentía que papá me decía, ninguna palabra corrompida, y como que me apretaba así un poquito. Bueno, pero Dios, vos sabés que no lo hago con mala onda, sino que no lo hago de enojado tampoco, sino para tirar un poco la talla, así. Y ninguna palabra corrompida. Hijito. Así que yo le tuve que decir al Señor, sí, bueno. Y si hay algo que Dios nos ha dado, es libertad. Lo que no puede hacer el mundo es ver el pecado y comportarse de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso no lo puede hacer el mundo porque no tienen libertad. Pero lo que tenemos nosotros tenemos la misma lucha que tiene la gente del mundo con el pecado. La misma. Lo único que nosotros tenemos es libertad porque Dios nos ha liberado. Nos ha dado el poder de decidir cómo vivir. Entonces cuando vos me decís, mira, yo no puedo cambiar. No es que no podés. No querés. Yo no puedo modificar mi manera de pensar. No querés. Pero poder sí podés. Sí podemos, porque Dios nos ha dado poder. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Saben? Significa abrazar la voluntad de Dios para mi vida. Dice la oración de Jesucristo. Venga tú, hágase tú en la tierra como en el cielo. Lo cantamos hoy también. Significa que su voluntad sea sobre mi vida. El Señor deseaba no ir a la cruz, ¿verdad? Y fue a consultar a papá. Él dijo, papá, ¿sí? Si es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa. No quisiera ir a la cruz. Es mi deseo no ir. Pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces vamos así a papá? Esa docilidad. Jesucristo es nuestro gran hermano mayor, nuestro ejemplo de todo. A veces siento, hermano, que el espíritu de rebeldía que ha sido derramado en este tiempo por Satanás en el mundo, a veces nos ataca también en la iglesia. ¿Usted se da cuenta que hay un espíritu de rebeldía que ha sido desatado en este tiempo? Que va en contra del diseño del Señor. Pero no puede pasar esto entre nosotros.
Nuestro espíritu debe ser un espíritu dócil. Termino con esto. ¿Por qué someterme a Dios? La primera razón que yo encuentro para someterme a Dios es porque sus mandamientos son la expresión de mayor amor hacia nosotros. Jesucristo, Él va a buscar siempre la voluntad del Padre antes que su voluntad. El Señor dice, entonces Jesús les explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y acá en el griego, cuando dice no puede hacer nada por su propia cuenta, no puede hacer nada por su propia cuenta. No le busque vuelta. Jesús decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo hago lo que veo que mi Padre hace y digo lo que veo, que escucho que mi Padre dice. Ni el mismo Jesucristo, siendo aún Dios, se somete a su propia voluntad, sino que ve y escucha a Papá todos los días. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Siento esto, que Dios me dirija es una muestra de su amor, porque sabe que siempre soy un poco tonto. Yo quiero decirte una cosa, déjate guiar por papá, porque sos hijo. Y somos niños. No importa cuántos años tengas, sos niño. Déjate guiar por ese Padre dulce. Déjate guiar porque sos oveja. ¿Saben que una cosa? Las ovejas, David dice, somos ovejas de su prado. Las ovejas son medias tontas. Las ovejas no tienen sentido de la ubicación. Vos la ponés acá y le da lo mismo que estar en Argentina, le da lo mismo. Lo único que ellas siguen es la voz del pastor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me conocen y me siguen. Hay un video que me gustaría que veamos y quiero terminar con esto. Es como, miren cómo las ovejas escuchan a papá, escuchan a su pastor. Yo deseo de todo corazón que en esta mañana tu corazón se quiebre, tu mente se quiebre. Y solamente puedas decir, yo no quiero seguir mis propios deseos, quiero seguir los deseos que el Señor tiene para mí. Quiero escuchar tu voz, Señor. No sé cómo se vive, no sé de qué manera se vive, no sé cómo se sigue, no sé cómo sigue mañana, no sé cómo sigue pasado. Yo solamente quiero escucharte a vos y vivir para vos. Vemos este video y vamos a tener un tiempo de oración. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's still right first. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away.
that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Vamos. Yo cuando vi este video me emocioné porque quiero ser así, nada más que eso. Quiero ser así. Que cuando los otros pastores, otros deseos, otros reyes quieran hablar, yo siga comiendo. Pero cuando hable mi pastor, quiero escucharlo y seguir lo que él quiere para mí. Vamos a orar. Querido Dios y Señor de mi vida, te doy todo el gobierno y el lugar para que vos hagas lo que quieras en mi mente y en mi corazón. Pastor mío y Rey mío, solamente quiero escuchar tu voz, nada más. Me comprometo a esto, Señor. A que si tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de ser mamá, mi manera de ser papá, mi manera de dirigir mi vida, mis negocios, mi matrimonio, todo. Si lo tengo que cambiar para escucharte, lo voy a hacer, Señor, porque soy oveja de tu prado. Quiero escucharte solo a vos. Por eso sos mi rey, mi pastor, mi padre. Y me sujeto por amor a ti, aunque muchas veces no te entienda, Dios. Me rindo a vos, Señor. Yo sé que no tenemos mucho tiempo más, pero sé que el Espíritu Santo está rompiendo muchos moldes. Se está paseando el Espíritu por este lugar. El diseño de Dios es más hermoso que tu diseño. Es más profundo, es más bendecido, hay más gracia. Hay más bendición. Gracias, Señor. Te bendecimos.